vamos a continuar con un tema que está muy estrechamente relacionado, y es esta pregunta: ¿cómo está organizada la Iglesia de Dios? Ya que el hombre se ha organizado y ha hecho sus propias organizaciones religiosas de acuerdo al mundo, de acuerdo a su propio criterio, y esto se ha salido fuera de lo que es la estructura, de lo que es la organización de Dios para su iglesia. Vamos a partir, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, de un texto que encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, gloria a Dios, versículo 4 al 6. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí su palabra bendita. ¿Lo tenemos, hermanos? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos. Generación torcida y perversa, ¿así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. La versión antigua dice, tal y como lo acabo de leer, Él te hizo y te ha organizado. La versión 60 dice, Él te ha establecido, que son sinónimos prácticamente y se refiere cómo Dios estableció a su pueblo, y en este caso también cómo establece a su iglesia. Tome su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesús. Debemos de preguntarnos entonces, hermano, ¿cómo es que Dios nos ha organizado como iglesia de Dios para no ser ese pueblo loco e ignorante que dice ahí el Señor? Pueblo loco e ignorante, Él te hizo y te ha organizado o te ha establecido. Es muy importante entonces que entendamos cómo Dios organiza su iglesia para que no caigamos en esa ignorancia y para que no vengamos a ser ese pueblo loco del que habla esta escritura que acabamos de leer ahí en Deuteronomio 32. Primer libro de Samuel, capítulo 8, gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, ahí desde el versículo 5. Amén. Y dijéronle, es decir, le dijeron a Samuel. Samuel ya había envejecido, Samuel fue un profeta del pueblo de Israel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Note usted la tendencia o la debilidad del pueblo para gobernarse, para reinarse, como lo hacen las demás gentes, como lo hacen los demás pueblos. Y esa fue la debilidad del pueblo de Israel, que le dijo al Señor, dirigiéndose al profeta Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes, como todas las gentes lo tienen. Versículo 6 dice, y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor.
Y el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, mas no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Para qué? Para que no reines sobre ellos. No te han desechado a ti, Samuel, a mí, dice el Señor, a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Bueno, ahí les dio obligaciones, derechos del rey, a la vez cargas que el pueblo iba a sufrir porque querían tener un rey como los otros pueblos. Leemos un poco de lo que les dijo Samuel, versículo 10. Y dijo Samuel todas estas palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50, pondrálos asimismo que aren sus campos del rey, y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Bueno, esto es algunas de las cargas que había de tener y que de hecho tuvo el pueblo de Israel, porque ellos eligieron un rey, querían tener un rey como lo tenían otros pueblos. Y todo esto, hermano, Dios lo permitió no porque fuese su voluntad, sino en cierta manera para darles un escarmiento. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el profeta Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13, versículo 10 y 11. Ahí dice por qué Dios les permitió que tuviesen un rey. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: ¿dónde está tu rey para que te guarden todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes. Versículo 11: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Cuándo les dio rey el Señor o les permitió que tuviesen un rey? Dice él: te lo di en mi furor y te lo quité en mi ira. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor le dice a Israel, ahí en el versículo 9: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Ahora el Señor nos enseña, hermano, a la iglesia cómo organizarnos, no como lo hacen las otras gentes. Vean, vamos ahí al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 20, versículo 20 también, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí su palabra bendita: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha
y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles, es decir, de la gente, se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad o autoridad? Pero el Señor les dice, versículo 26, note bien lo que les dijo el Señor: mas entre vosotros no será así. Así como se gobierna, así como se organiza la gente con sus príncipes, con los que se enseñorean sobre ellos, el Señor les dijo: eso entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes como mis discípulos va a ser diferente. No pueden gobernarse, no pueden organizarse como se gobierna el mundo. El gobierno o el mundo se gobierna poniendo a un rey, o hoy en día a un presidente, a un gobernante. Luego están sus secretarios de Estado, secretario del Tesoro, está el vicepresidente, está toda una jerarquía hasta llegar hasta el portero o el chofer. El Señor le dice a sus discípulos: entre ustedes no será así. Muchas organizaciones religiosas han tomado esa forma de gobernarse igual como lo hace el mundo. En la antigua Roma tenían al emperador como un semidios. Y de ese semidios o de ese emperador dependían una serie de jerarquías que a la vez eran súbditos de aquel emperador. Y la iglesia que apostató de la verdad se estructuró de la misma manera. Solo que en la gran organización popular romana se le llama sumo padre al gran líder que gobierna sobre ellos. Luego vienen cardenales, arzobispos, obispos, todos los clérigos, hasta llegar hasta el de rango más bajo, el monaguillo. Y otras organizaciones religiosas también han imitado esa forma, pero acá en las organizaciones religiosas le llaman el obispo presidente. Luego también tienen su secretario del Tesoro. Luego tienen otros que son llamados ancianos regionales, obispos, como si obispo fuera un rango superior o mayor que el del pastor, cosa que ya vimos en nuestro estudio pasado, que un obispo
no es una jerarquía mayor a la de un pastor. Luego, obispo viene del griego episcopo, que es el que mira por encima, el que vigila por arriba. Son funciones propias de un pastor, no son jerarquías adicionales. Deducimos en nuestro estudio pasado que un pastor, un obispo y un anciano se refiere de hecho a la misma persona, no son jerarquías. Y eso lo pudimos comprobar en Hechos capítulo 20, cuando el Señor, dice ahí la Escritura, que hicieron llamar a los ancianos de la iglesia y luego a esos mismos ancianos les dice: apacentad la grey que está entre vosotros, apacentad el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, según el versículo 28 de ese mismo capítulo 20 de los Hechos. Y sin embargo, a los que hizo llamar y a los que les dijo esto, según el versículo 17, fue a los ancianos de la iglesia. Los ancianos y los obispos no son diferentes, son lo mismo, solamente que se refiere a distinta función. Obispos como el que vigila por encima de, y anciano como los más maduros, de la palabra presbítero. Y luego también vimos que en Primera de Pedro capítulo 5, ahí menciona a los ancianos como pastores. Cuando Pedro mismo, él señala y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, que apacienten la grey, función propia de un pastor. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, les dice pastores a los ancianos: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, no son jerarquías, sino es una función propia de un pastor, a los cuales les dice que apacienten la grey, no como teniendo señorío, sino siendo dechado, es decir, siendo ejemplo de la grey. Según lo dice Primera de Pedro 5, versículo 3. Ahora el Señor, de una forma clara y determinante, les dice entonces a sus discípulos: entre vosotros no será así como se gobierna el mundo. Entre vosotros no será así. Sabed que los príncipes se enseñorean sobre las gentes, ejercen autoridad y dominio sobre el pueblo, pero entre vosotros no será así. Es muy importante entonces considerar cómo se organiza o cómo está organizada la iglesia, porque eso también identifica quién es o cuáles son la iglesia verdadera del Señor. ¿Quién es la iglesia? Mateo capítulo 23. Leemos también ahí desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, hay algunos que acostumbran inclusive tener sillas especiales al frente, donde solamente los obispos, donde solamente los pastores se sientan. Aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas. Sinagogas son lugares de reunión de los judíos. También sigue diciendo el versículo 7 que aman las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Versículo 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué cosa? Hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. De quienes llaman a un hombre el sumo Padre o el Papa, pero el Señor dijo, uno es vuestro Padre solamente. Por tanto dice, y no llaméis a nadie Padre en la tierra. Versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Alabamos el nombre del Señor Jesús. El Señor les da esta gran lección a sus discípulos de qué es lo que no deberían de hacer. Volviendo ahí al capítulo 20, sigue diciendo el versículo 27, el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. No usemos, hermano, no hagamos como hacen las otras gentes. No querramos ser llamados maestros. No. Por allá dice el libro de Job, una escritura de Job 32, 21, mire lo que dice. Job 32, versículo 21. No haré acepción de personas, ni usaré con hombres de lisonjeros títulos. Ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, dice la versión 60. Hay quienes se ponen un título, el reverendo, el reverendísimo, y en siglos pasados se usaba mucho decir el excelentísimo, títulos lisonjeros. Y el Señor dijo que no quisiéramos ser llamados con títulos como maestro o como padre. No uséis de lisonjeros títulos. Volviendo al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, seguimos enfocándonos, hermano,
en este tema tan importante, cómo está organizada la Iglesia de Dios. Pues de esa manera identificamos también a la Iglesia verdadera del Señor. Efesios capítulo 1, ¿lo tenemos, hermano? Versículo 20. La cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? A la Iglesia. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Su Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Aquellos que llaman por cabeza a un hombre, pues quizás tengan razón. Triste y lamentablemente muchos no tienen por cabeza al Señor Jesucristo, sino que tienen por cabeza a un hombre. Algunos inclusive preguntan en su ignorancia, ¿y quién es la cabeza de su iglesia? A lo cual, hermano, usted con toda certeza y seguridad debe de contestar, nuestra cabeza es Cristo. ¿A quienes entonces han puesto en su organización de su iglesia, la iglesia de ellos, a hombres? Y es muy notorio, en ocasión me enseñaban unos hermanos la foto de sus líderes religiosos, su obispo presidente, sentado en una especie de silla presidencial, y alrededor de él o a los lados de él, otros también en una silla no tan elegante como la del obispo presidente, pero también en buenas sillas sentados a los lados, y hasta estaban así, miren, escalerita. El obispo presidente en el escalón o en la plataforma más alta, y de ahí por un lado descendían algunos obispos y otros obispos también del otro lado. Triste y lamentablemente, muchos se han puesto por cabeza y han desechado a Cristo como la roca, como nuestro fundamento. Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a leer desde el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice ahí su palabra bendita: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Ahí no aparece obispo presidente, ahí no aparece el presbítero regional, ¿o sí, hermanos? Ahí no aparece mucho menos cardenales, arzobispos y todos los prelados de la jerarquía eclesiástica. Los ministerios que Dios dio son estos: apóstoles, profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Doctores no en medicina, sino doctores en la enseñanza, como maestros. También traduce así la versión 60. Los dio, según sigue diciendo el versículo 12,
para perfección de los santos. ¿Quiénes son los santos? La grey, la iglesia. Los dio para la obra del ministerio. La palabra ministerio, hermanos, significa, y lo hemos dicho, servicio. Eso es un ministro, eso es un ministerio, una ayuda, es un servicio. Los hombres de Dios, hermanos, son puestos para servir y no para que se les sirva. Sigue diciendo que Dios dio estos ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. A saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Allí está, hermano, los ministerios para la iglesia. Y también, hermano, está aclarando nuevamente la Escritura que Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hemos dicho, hermano, y hemos aclarado que los ministerios de apóstoles y profetas fueron en el principio, inclusive hay una escritura ahí en 1 Corintios 12:28, que lo primero que Dios puso fue apóstoles. 1 Corintios 12, versículo 28, dice ahí la escritura, y aún nos puso Dios en la iglesia, y luego dice, primeramente, o sea, lo primero. ¿Quiénes fueron lo primero? Apóstoles. Luego, ¿quién? Profetas. Lo tercero, doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Pero note usted cómo dice el versículo 28, que Dios puso primero en la iglesia apóstoles y profetas. Es lo mismo que dice Efesios capítulo 2. Vamos nuevamente ahí a Efesios, pero en el capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está, los que fueron primero o los que fueron en el principio apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hemos dicho que el fundamento, entonces, primeramente la piedra angular, que es Jesucristo, en una semejanza de una construcción de un templo, según sigue diciendo el versículo 21, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Una edificación, una construcción, así compara a la iglesia esta escritura. Y en esa construcción de la iglesia
Los que son el fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Qué es el fundamento en una construcción? Es el cimiento. El cimiento se puso primero por los apóstoles y profetas. Ya no es lícito que fuera del cimiento alguien haga otro cimiento. No, ya el cimiento está establecido y la iglesia va creciendo para arriba sobre esos cimientos. Hemos aclarado además que los cimientos no se ponen por segunda vez en el segundo piso o en el tercer piso o en el techo. No hace falta ser un arquitecto o un experto para saber eso. Los cimientos se ponen una sola vez y al principio. Así en la iglesia, comparada con una construcción, los apóstoles y profetas se pusieron una vez en el principio, en el fundamento de la iglesia, y ya no hay más apóstoles y profetas después. Ya no hay otro cimiento a media construcción. Con tanta razón el Señor habla a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis y les dice: porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muchos hoy en día se dicen también ser apóstoles, se dicen ser profetas, pero el Señor también advirtió: vendrían falsos profetas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya el cimiento está establecido, los apóstoles y profetas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tenemos? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué, hermano? De la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia, hermano, somos miembros, somos personas que hemos sido llamados a salir fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del pecado, fuera del mundo. Hemos atendido a ese llamado que nos dice: por tanto, salid fuera de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis más lo inmundo. Por cierto que el Señor hace un llamado no solamente a salir de las contaminaciones del mundo, sino también en Apocalipsis hace otro llamado cuando dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia, la cuna de las falsas religiones, el paganismo. Salid de ella, pueblo mío. Esos son los llamados a salir fuera, la iglesia. Y esta iglesia se está refiriendo a hombres y mujeres que hemos atendido a ese llamado y que aún vivimos en este mundo, en esta tierra. El Señor dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, Cristo es la cabeza, sí, de la iglesia que vivimos y que militamos aquí en la tierra. Aclaro esto, hermano, porque alguien dice: bueno, es que en lo espiritual, en el cielo, pues Él es la cabeza, pero aquí en la tierra debemos de tener una cabeza, a un hombre. O en algunos casos hasta de una mujer. No, aquí se refiere, hermano, a la iglesia que milita aquí en este mundo,
tiene por cabeza a Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Algo más que identifica a la iglesia del Señor es que está sujeta ¿a quién, hermano? A Cristo. Se sujeta a Cristo, se sujeta a la palabra de Cristo, se sujeta a lo que está escrito. Esa es la iglesia del Señor. Sigue diciendo el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como, hermano, santa y sin mancha. En el estudio pasado, del domingo pasado, veíamos que el Señor nos llamó para hacer, ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda, hermano? Nos llamó para ser santos. Nos llamó, hermano, para que fuésemos santos. Amén. Entonces, hermano, una de las cosas que distingue a su iglesia es que es una iglesia sin mancha. Esa palabra mancha me recuerda lo que dice, ahorita volvemos, hermano, ahí a Efesios 5, vamos ahí a lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27, amén. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. ¿De qué sirve algo vano, hermano? De nada. Vana, una religión vana es sin sentido, hueca, vacía, no sirve. Es inútil. Versículo 27 dice, la religión pura y sin qué, y sin mácula, otra versión dice, y sin mancha delante de Dios y Padre, es visitar los huérfanos y las viudas. No tiene nombre aquí la religión, hermano, No dice la religión pura y sin mácula es la iglesia fulanita de tal. No. La iglesia del Señor se identifica con hechos, no con un título, no con una denominación. La iglesia del Señor se identifica con hechos. La iglesia del Señor, entonces, delante de Dios y Padre es esta, o la religión pura. Visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha, es decir, sin pecado de este mundo. Esa es la religión. En el sentido real de la palabra religión, hermano, hemos aclarado, la palabra religión viene de dos raíces etimológicas. La partícula re, que se usa en la palabra renovar, rehacer, reconstruir. ¿Qué quiere decir esa partícula re? Volver a construir, volver a ser nuevo, volver a edificar, re. Y la otra parte, religión, que viene de una palabra que significa ligar o enlazar. El significado real de la palabra religión entonces es volver a enlazarse o volver a ligarse. En este caso,
la única manera de poder volvernos a ligar con Dios es Jesucristo. Por eso Juan 14:6 dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no dijo nadie va, sino dijo nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestra religión. Él es la única manera de volvernos a ligar con Dios. El hombre por su pecado se ha desligado de Dios, se ha apartado de Dios, y el único medio para volverse a ligar con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único mediador por el cual el hombre se puede volver a ligar con Dios. Así es que cuando le pregunten cuál es su religión, hermano, ¿qué va a contestar? ¿Quién es su único o la única forma de volverse a ligar con Dios? Jesucristo. Mi religión es Jesucristo, no es una denominación. Entonces, volviendo ahí a Efesios 5, dijimos que el texto identifica a la iglesia del Señor como una iglesia sin mancha y sin arruga. Versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo, ¿y a quién? Y a la iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Está escrito con respecto a la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Nosotros somos de Cristo, hermano. Por eso cuando el Señor habló allá en Juan capítulo 14, Él dijo: vendré a vosotros, hablando de su segunda venida, y os tomaré a mí mismo. Alguien dirá: bueno, ¿qué no viene por su iglesia? Es que resulta que su iglesia es su cuerpo, su iglesia es parte de sí mismo. Por eso Él dijo: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso lo dice Juan 14:3. Bien, pero siguiendo en esta lectura que tenemos aquí en 1 Corintios 12, versículo 13, sigue diciendo: porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo, hermano? Como Él quiso. Y comparar a la iglesia con los miembros del cuerpo, dígame, hermano, en los miembros del cuerpo, ¿quién manda?
Para que yo sostenga este micrófono, ¿acaso es porque la mano derecha le dijo a la izquierda, ayúdame a cogerlo? No. Para que yo mueva la pierna izquierda, ¿acaso la pierna derecha le mandó a la izquierda que se moviera? Físicamente, hermano, ¿de dónde vienen las órdenes? De la cabeza. No es un miembro el que le manda al otro. La cabeza, en este caso, su iglesia es comparada con su cuerpo. Nosotros somos miembros de ese cuerpo, los cuales Dios ha colocado con diferente función. Pero ahora, ¿acaso un miembro es menor que el otro, hermano? No, hermano, todos tienen una función importante. A manera de reflexión, oíamos eso de que algunos miembros del cuerpo, la boca, los dientes, la lengua, vieron al estómago como un aprovechado y dijeron, vamos a castigar a ese holgazán, no dándole ni un bocado. Mira, nomás recibe y recibe, no hace nada. Esa manera solamente de reflexión, hermano. Y bueno, no le llevaron ni un bocado, se empezaron a debilitar las piernas, se empezaron a mirar nublados los ojos, empezaron a debilitarse los brazos. ¿Qué estaba pasando? El estómago, hermano, tiene una función muy importante. Y a partir de allí lleva los nutrientes, las proteínas a los diferentes miembros del cuerpo. No lo alimenta y afecta a todo el cuerpo. Nadie tiene, hermano, ningún rango menor que otro. Nadie es menor en el cuerpo. Todos los miembros son importantes. Así en la iglesia, hermano, aunque en diferente función, todos los miembros son importantes, son valiosos, pero quien manda y dirige en nuestros miembros es la cabeza. En la iglesia quien manda a todos los miembros con diferente función en el cuerpo o en la iglesia es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí el versículo 27, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Amén. Amén. Romanos capítulo 12, mire lo que dice, hablando de que nadie es de menor rango, nadie es de mayor rango en la composición de la iglesia. Por eso dice aquí en versículo 3 de Romanos 12, ¿lo tenemos? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación o la misma función. Así que muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Alabamos el nombre de Jesucristo. Nadie tenga mayor concepto del que debe de tener, hermano. Dios ha puesto a cada uno de nosotros con diferente función. Todos los miembros no tienen la misma operación, aunque todos son importantes. Sí, amén. Gloria a Dios. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 1
Primera carta a los Tesalonicenses 2. ¿Lo tenemos, hermano? Mire lo que encontramos ahí, desde el versículo 1 al versículo 6. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que vuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aun habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios. ¿Por quién debemos de ser aprobados, hermano? Por Dios. Para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ni buscamos de los hombres gloria. Toda la gloria, hermano, debe de ser para el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 21, hablando de Cristo, nos dice el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Una iglesia del Señor, hermano, la iglesia del Señor se identifica porque en todo momento se le da a Dios la gloria. El nombre del Señor sea glorificado. Y como dijo Pablo en la carta a los Tesalonicenses, que tampoco buscaron de los hombres gloria, sino buscaron que el Señor fuera glorificado en todo. Lamentablemente, hermano, hay quienes se han desviado de la verdad, y aún desde los tiempos del primer siglo vemos a un hombre llamado Diótrefes en la tercera carta del apóstol Juan, que se había desviado de esta enseñanza, de este diseño de la iglesia. Tercera de Juan, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 9 y 10, dice ahí la escritura: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. ¿Qué quería tener este hombre? Amaba tener el primer lugar y no recibía a los hermanos. Versículo 10: por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Qué tremendo. ¿Habrá hombres hoy en día así? Lamentablemente sí, hermano. No reciban a ese hermano. Prohíben aún que reciban a otros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos aman tener el primado. Siempre ellos son los protagonistas, siempre son los que tienen el primer lugar en todo. El más sufrido, el más sabio, el más valiente, el más valeroso, etcétera, etcétera. Segunda a los Corintios 4. Mire lo que dijo Pablo ahí. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermano? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién hay que predicar, hermano.
a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús. Los ministros de Dios, hermanos, no se predican ellos, sino a Jesucristo. Identifique a aquellos que se predican a sí mismos. Siempre son los héroes, siempre son lo mejor, siempre se ponen de ejemplo. Hermanos, yo hago esto, hermanos, yo ayuno tanto, hermanos, yo oro tantas horas, hermanos, yo hablo y las almas se convierten, hermanos, yo le digo a alguien esto y se cumple. No dicen, hermano, la Biblia dice así, se cumple. No, parece ser que ellos son los protagonistas de todo. Ya no dicen la palabra se cumple, sino dicen lo que yo digo se cumple. No nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo como ministro de Dios. Capítulo 1 de él mismo, de la segunda carta a los Corintios, y ahí terminamos, hermano. Dice el versículo 12. Amén. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad, es decir, con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado o nos hemos conducido en el mundo y muy más con vosotros. Los siervos del Señor, hermano, deben de ser sencillos, transparentes, sinceros, hermano, no actuando con sabiduría carnal. Hay quienes son muy buenos en su sabiduría carnal para cautivar a la gente. Hay quienes son muy buenos en ese sentido para usar sabiduría carnal. Pablo, como ministro de Dios, dijo que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Amén. Entonces, es muy importante considerar cómo está organizada a la iglesia. ¿Cómo está organizada la iglesia? Conforme a las Escrituras.